Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 8 de julio, Justicia Inesperada, dirigido por el hermano Segundo Sánchez. Si un hombre hiere a su prójimo, según hizo, así se le hará, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. Levítico 24, 19 al 20. El hermano Segundo Sánchez León es comunicador social, estudiante de teología en la Facultad Teológica Bautista y líder del Ministerio de Motociclistas Biker for Christ. Su trayectoria combina el estudio académico con una profunda vocación ministerial, lo que le ha permitido desarrollar una perspectiva amplia sobre la fe y la comunicación. Como padre de 2 hijos y esposo, ha equilibrado su vida familiar con su compromiso con el Evangelio, dedicándose al servicio y liderazgo cristiano. Su interés en la teología reformada y su participación en la Iglesia Bautista Reformada lo han llevado a explorar temas de interpretación bíblica y predicación. Actualmente, su formación teológica y su liderazgo en Biker for Christ le permiten impactar diversas comunidades, llevando el mensaje del Evangelio a través del motociclismo y el compañerismo cristiano. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo encuentro en la paz que me dio, en el fondo del alma de estar, tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús. Y ningunos peligros mi vida tendrá si me siento inundado en su luz. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, do al autor de la paz he de ver, y en que el himno más dulce que hay he de cantar, al estar con Jesús ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es, y
y su paz del podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenos Buenos días. días. Muy bien, gracias a Dios. Muy buenos días, Dios los bendiga. Me alegra mucho. Bueno, mis hermanos, el día de hoy tenemos el devocional de julio 8, el cual se titula Justicia Inesperada y nos está acompañando nuestro hermano Segundo. Y que mi hermano, muchas gracias una vez más por acompañarnos y muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado todos? ¿Bien? Bueno, Con Bien, el gracias frío, a Dios. Muy bien, gracias al Señor. Muy bien, gracias al Señor. con mucho frío, pero bien. Sí, por acá también está haciendo frío. Bueno, hoy julio 8, 2025, las 5:32 de la mañana. Hoy de nuevo aquí juiciosos. Y vamos a tener hoy un devocional hermoso con un tema muy bonito. Entonces, quiero que... Ay, qué pena. Ahí sí me ven bien. Está como la cámara borrosa. Pero bueno, creo que ahí ya. Sí, señor, se ve bien. Bueno. Justicia inesperada. Entonces vamos a pedir a nuestra hermana Carito si nos lee, pero antes de eso vamos a orar. ¿Listo? Entonces vamos a entregar Quisiera esto. pedirles un favor. Quisiera Sí, pedir un favor bien especial. Que la hermana Carolina me dejara leer hoy el devocional, porque pues no sé si Dios lo permite y mañana nos da la vida. Entro a cirugía y no sé hasta cuándo me vuelvo a poder conectar. claro que sí, mi hermanita. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a orar y tú nos ayudas con el devocional. Muchas gracias. Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por bendecirnos con esta hermosa mañana, este hermoso día. Gracias por hacernos disfrutar de tu hermosa creación y poder hoy escuchar el canto de los pájaros, poder hoy escuchar la voz de nuestras familias, poder hoy tener este tiempo maravilloso, devocional. Señor, hoy creemos que es un privilegio que tú en tu gracia y en tu favor, en tu misericordia nos das. Señor, solo oramos para que tu gracia y tu favor estén con nosotros siempre. Que hoy nos abras nuestro entendimiento, que nos guíes, que nos direcciones, que nos asistas en esta mañana. Queremos hoy oír tu voz y ser hacedor de ella. Que todo lo que yo aprenda en este día lo pueda aplicar, Señor. Que nuestra vida cada día esté rendida a ti y que todo lo que hagamos te glorifique, te exalte. Permítenos hoy como iglesia edificarnos, Señor, crecer cada día en el conocimiento de las Escrituras y permítenos, Señor, también que todas las personas que se conecten, Señor, a este devocional hoy, en los próximos días, Señor, tú les hables a través de tu hermosa palabra. Señor, muchas gracias te damos por este tiempo. También oramos por nuestra hermanita que mañana entra a cirugía. Oramos para que tú hagas tu perfecta voluntad en ella. Señor, si está bien, tú sanarla y que esa cirugía salga un éxito. Eso es lo que queremos, Señor. Por favor, hazlo, Dios. Ayúdala, Señor. Dale fortaleza, dale cada día esas nuevas fuerzas como las del búfalo, Señor. Y dale largura cada día de días y permite que ella pueda tener tiempo largo para que te pueda seguir glorificando, exaltando, Señor. Padre, gracias porque creemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y todos los que te aman a ti, todas las cosas ayudan a bien. Señor, muchas gracias. Y también oramos por todos aquellos que están enfermos, que están pasando situaciones difíciles también, para que tú los fortalezcas, Señor, sus almas, y les ayudes, Señor, a cada día depender de ti, Señor. Que si está bien sanarles, por favor, sánales, Señor, en el nombre
de Jesús. Todos también los que han perdido seres queridos en este tiempo. También fortalécele sus almas. Dales cada día paz a sus corazones, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y ayúdale, Señor, a pasar estos duelos, Señor, con tu ayuda, con tu gracia, con tu favor, Señor. A ti la gloria, mi Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, nuestra hermanita. Entonces, léenos el devocional, hermanita. Muchas Sí, gracias. señor, enseguida. Justicia inesperada. Si un hombre hiere a su prójimo, según hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. Levítico 24, 19, 20. Algunos podemos sentirnos tentados a tropezar con este tipo de declaración en la Biblia, considerándola demasiado dura y vengativa. Sin embargo, este principio del Antiguo Testamento no se trata de obtener una retribución ilimitada contra un enemigo. Más bien, su objetivo es garantizar que el castigo por un delito coincida con el daño causado, pero no lo reemplace. Es una protección contra exageraciones en la venganza y al mismo tiempo garantiza que se haga justicia. Muchas partes del mundo están desconcertadas por el fracaso de la cultura occidental a la hora de igualar el crimen con el castigo. Por ejemplo, imaginemos que alguien roba millones de dólares mediante un elaborado plan que lleva décadas. Después de meses pasar por el sistema legal, esa persona probablemente será condenada a muchos años de prisión. Y sin embargo, las innumerables víctimas del crimen siguen sin su dinero. Desde la perspectiva de las Escrituras, el criminal debería tener que trabajar duro para haber devuelto a todos los que les ha quitado. De esa manera, el castigo coincidiría con el crimen. Para que se haga justicia, debe haber castigo. En el fondo, todo el mundo anhela justicia. Sarah Colleton, productora ejecutiva de televisión, comentó sobre la necesidad de que las películas y los dramas tengan un final satisfactorio al considerar a los protagonistas malvados. Puedes llamar a esto retribución, palabra que es demasiado bíblica para mi gusto, pero siempre existe cierta necesidad de juicio moral que se acumula con estos personajes del cual no pueden escapar. El hecho de que sepamos que es necesario hacer justicia es una indicación de que fuimos creados por Dios como seres morales. Todos existimos con una conciencia interna del deber, sin importar cuánto algunos intenten negarlo. En la Biblia, sin embargo, la justicia suprema se imparte de una manera completamente inesperada y satisface no solo nuestro deseo de justicia, sino también nuestro deseo de aceptación. Aunque somos los criminales que merecemos juicio, alguien más tomó nuestros harapos de injusticia moral, corrupción e indiferencia religiosa. El castigo adecuado por nuestro crimen es la muerte. Sin embargo, Jesucristo, el Hijo de Dios, cargó con ese castigo en nuestro lugar y en cambio nos vistió con las credenciales necesarias para vivir como sus embajadores y morir como sus amigos. Si has sido cubierto de estas vestiduras justas, nunca olvides que no las mereces. Hoy regocíjate nuevamente en la gracia de Dios. Su justa venganza ha sido satisfecha a través de Cristo. Todo lo que merecías cayó sobre Jesús. Su castigo se ajusta a tu crimen y ahora tu juez te recibe en su amoroso abrazo y te llama su hijo. El cristiano nunca puede dejar de ser profundamente humilde y sin embargo nunca debe dejar de sentirse seguro y amado. Gálatas 3, 10 al 14. Amén. Muchas gracias, hermano, por permitirme
hacer esto y perdona a la hermana Carolina que le quité su puestico. No, muchas gracias Gracias. a ti, hermanita. Muchas gracias por estar pendiente del devocional. Muchas gracias. Justicia inesperada. Qué hermoso este devocional que nos trae a Alistair Begg. Vemos aquí una cita bíblica que empieza el autor, que es la que vamos a trabajar en esta mañana en este devocional, que es Levítico 24, 19, 20. Y qué hermoso que lo podamos volver a leer. Y dice, asimismo, el que causare lesión a su prójimo según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho otro, tal se le hará a él. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, como hacerle una exégesis a ese texto, lo que nos quiere en sí decir el texto es que este pasaje es una parte de las leyes de retribución que en la Torá, o sea, en el Antiguo Testamento, en la ley, los primeros 5 libros, el Pentateuco, la famosa Torá, especialmente, era aquellas personas que regulaban los daños personales. Entonces, en este contexto histórico, no se trataba de incitar a la venganza personal, sino de limitarla, estableciendo una justicia proporcional, que fuera también pública y que fuera controlada por los jueces de Israel. Entonces, cuando vemos ahí la palabra ojo por ojo, diente por diente, no era un permiso para que la gente se vengara, ¿sí? Entonces, como usted me lo hizo, entonces me voy a vengar y le voy a dar más duro de lo que me hizo a mí. Esa no era el fin de colocar esa ley que entró a la ley mosaica después. Y es lo que vamos a analizar ahorita más tardecito en los puntos que vamos a tratar. Entonces, no era un permiso para vengarse, sino una forma de impedir represalias desproporcionadas. Y ahora, en una época en que la venganza podía destruir familias y clanes completos en ese tiempo. Entonces, no era que la gente quisiera tomarse su justicia por su propia mano, ¿sí? No era así, sino que esa era realmente tener una justa retribución. Eso era parte de lo que era lo que se está hablando acá en Levítico 24, 19 al 20. O sea, en esa época en que la venganza podía destruir familias enteras. Entonces, eso lo que traía y dañar clanes completos, lo que traía esta nueva ley que viene del Código Hammurabi, que ahorita la vamos a mirar, lo que quería era que la justicia fuera una justicia justa, ¿sí? Pero que nunca fue justa. Y donde vemos una justicia justa ya es con nuestro amado Salvador, que es el Evangelio, que es lo que vamos a tratar. Entonces, con base a lo que estamos mirando acá en el contexto del texto, ¿sí? Lo que analizamos ahí, entonces vamos a hacer un análisis en 3 perspectivas. O sea, vamos a tomar 3 puntos como buenos bautistas. Entonces vamos a tomar 3 puntos de este tema de justicia inesperada, y nuestro primer punto lo vamos a analizar desde la parte cultural. El segundo punto lo vamos a analizar desde el punto eclesiológico, y el tercer punto lo vamos a analizar desde la perspectiva teológica. 3 puntos que vamos a tomar. Entonces, primero, cultural. Entonces, cuando hablamos y le hacemos un análisis al tema de hoy, a nuestro devocional de hoy, justicia inesperada, entonces vamos a mirar la justicia en el mundo antiguo. ¿Cómo era la justicia en el mundo antiguo? Mirando la cultura que tenían los israelitas en ese momento. Entonces, en las culturas antiguas, especialmente en Babilonia, como se ve en el Código Hammurabi, 1754 a.C., en ese tiempo, la ley del talión ya existía ahí y estaba aún en el Código Hammurabi. Entonces, el objetivo era establecer un equilibrio. ¿Y cuál era el equilibrio?
era que si alguien le saca un ojo a otro, ese es un buen ejemplo, también se le sacaría el suyo, ¿sí? Entonces el fulano cogió al vecino y le sacó un ojo, entonces ¿qué hacía la ley? Cogía al que le sacó el ojo y también se lo sacaba a él, ¿sí? Para que quedara una justa retribución. Ese era lo que existía en ese momento. Esta ley fue incorporada en la ley mosaica, entonces ingresó dentro de la ley mosaica para mostrar que la justicia debía ser proporcional, ¿sí? No era emocional ni vengativa la justicia, ¿sí? Que no lo vamos a tomar como a veces lo tomamos aún en nuestro tiempo entre hermanos, que a veces aplicamos la ley del talión sabiendo que Jesús mismo nos dijo, no vas a practicar la ley del talión, y eso nos lo enseñó Jesús, que lo vamos a mirar en nuestro segundo encabezado. Entonces, la ley del talión fue incorporada a la ley mosaica, pero era para mostrar que la justicia debía ser proporcional y no era emocional ni vengativa. A veces cuando nos somos bastante emocionales, ya emocionalistas, no medimos las consecuencias, ¿sí? Cuando alguien nos hiere o nos hace daño, nosotros queremos pagar el doble de lo que nos hizo. Y eso es algo que no debemos hacer como creyentes. Y eso es lo que vamos a mirar. Entonces, en nuestro primer encabezado, mirando la cultura en ese mundo antiguo, cómo era la justicia en el mundo antiguo, así se manejaba en el mundo antiguo. La ley del talión lo que traía era que la justicia fuera proporcional. Bueno, ya todos ustedes ya han entendido. Como lo dice Alistair Begg, Dios nos hizo moralmente, Dios nos hizo que hubiera en nosotros un destello de una justicia moral en nosotros, ¿sí? Somos imagen de Dios y Dios nos hizo así. Sí, habían destellos, pero el pecado vino a corromper toda esa imagen de Dios, vino a distorsionar toda la imagen de Dios, ¿ves? Pero en sí el ser humano tiene destellos de moralidad, de ser una persona, de tratar de ser una persona justa, de ser una persona que haga las cosas muy bien moralmente. Entonces, por eso vemos personas que no son creyentes, pero moralmente, uno las ve moralmente buenas, entre comillas, porque bueno no hay ni uno, ni justo no hay ni uno. Pero a veces vemos personas moralmente que tratan de aplicar una justicia a sus vidas, enseñar buenos principios a sus hijos. Pero eso no nos trae salvación, ya todos entendemos que una persona moralmente buena nunca será salva. Si no reconoce a Jesús como su único y suficiente Salvador y no reconoce que es un pecador, pues ¿qué va a pasar? Por más bueno que sea, por más buenas obras buenas que sea, ¿qué va a pasar? Pues se va a condenar en el infierno. ¿Por qué? Por no reconocer a nuestro amado Salvador y reconocer que aún en medio de que es moralmente, trata de ser moralmente bueno, es un pecador. Y eso es lo que nos trae el Evangelio. Entonces, vamos a mirar entonces nuestro segundo encabezado. Vamos a ver desde la parte eclesiológica, cómo se aplica hoy en la iglesia. Jesús retoma esta ley en el Sermón del Monte, y quiero que miremos Mateo 5:38 al 39. Mateo 5:38 al 39. Si alguien lo tiene, que por favor me ayude a leerlo. Mateo 5, versículo 38 al 39. Hermana Estela, adelante. 38 y 39. Sí, señora. Bueno, dice la palabra. Buen día para todos. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Amén. Gracias, hermanita. Mirándolo en nuestro segundo punto, este análisis que le estamos haciendo de la parte eclesiológica, ¿cómo se aplica hoy en la iglesia? Jesús retoma esta ley con el Sermón del Monte. La cita bíblica que acabamos de escuchar, ¿cómo empieza? Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Jesús toma esta frase, esta parte de la ley,
la toma y dice, eso fue dicho en el pasado, pero, y coloca un pero. Ese pero que coloca ahí, es lo que no debemos nosotros hacer. Él nos dice, así fue dicho en el pasado, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Y cuando nos habla de, si te dan en una mejilla por la otra, qué duro es para nosotros como creyentes reconocerlo. Y si es duro para nosotros como creyentes reconocerlo, ahora las personas que no son creyentes, peor. A veces nosotros queremos exigir muchas cosas al que es incrédulo, cuando ni siquiera a veces como creyentes las aplicamos a nuestra vida. Aquí Jesús no niega la justicia, pero transfiere el principio de retribución al ámbito del amor y del perdón. La iglesia como comunidad redimida, ¿sí?, no actúa bajo venganza ni castigo humano, sino bajo el principio de la gracia. Y eso es lo que nosotros como creyentes debemos entender. No es que Dios no haga justicia. A veces nosotros decimos, pero yo ¿por qué siempre tengo que aguantarme lo malo? ¿Por qué yo siempre tengo que dejar pasar la ofensa? ¿Por qué? Pues porque Jesús nos lo enseñó, porque es un principio. Y Jesús nos está hablando acá nos está hablando sobre un principio de retribución en el ámbito del amor y del perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano?, le dijo Pedro. ¿7 veces? 7 veces, bueno, ya llevo 8. No, 7 veces, 7. Lo que le estaba explicando Jesús era, siempre debemos perdonar. Siempre, siempre. Así como Dios nos perdonó, también debemos perdonar. Y nosotros podemos ver por más adelante, en Mateo 6, Jesús nos enseña el Padre Nuestro, y parte del Padre Nuestro, en el Padre Nuestro, él le da el énfasis al perdón, cuando dice que, Señor, hoy perdonamos a los que nos ofenden, perdónanos también nosotros, así como perdonamos a los que nos ofenden. Y cuando termina esa oración, él dice, porque si no perdonas al que te ofende, tampoco Dios te perdonará a ti. Mira, esa es parte de la retribución en el ámbito del amor y el perdón. La iglesia como comunidad que es redimida, que Dios nos redimió por su gracia, no porque nos lo merezcamos, sino es por su gran amor hacia nosotros, que nos merecíamos el infierno. Pero Dios, ¿qué hizo? Nos sacó, nos redimió y hasta el día de hoy nos ha preservado y nos preservará hasta el fin por su gran amor. Entonces, ¿por qué nosotros no perdonamos a nuestro hermano que nos ofende, que nos hace daño? Porque siempre estamos con ese deseo y ese corazón de siempre tomar venganza, de que como él me la hizo, yo también se la tengo que hacer. Entonces, acá lo que nos está enseñando este devocional es que el perdón siempre tiene que florecer. ¿Ves? La misericordia siempre tiene que florecer en un creyente verdadero. Entonces, en la comunidad eclesial, esto se traduce en prácticas como la disciplina restaurativa, el perdón, la reconciliación y el dejar el juicio final en manos de Dios. ¿Quién me quiere leer, por favor, Romanos 12:19? Romanos 12, versículo 19. Si alguien lo tiene, por favor, me ayuda a leerlo. Celita, por favor. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Mira, esta cita bíblica, ay, es así como dice, dura es la palabra, ¿quién la podrá llevar? Hace unos días, una persona sufrió un escarnio público terrible, injusto. Algo que no se le debe de hacer a nadie. Yo le decía a esa persona,
Tranquilo, no tienes que defenderte. Deja así, deja que el tiempo lo dirá y deja lugar a la ira de Dios. Deja que Dios pelee por ti. Tú no necesitas defenderte, ni necesitas que nosotros te defendamos. Deja que Dios sea el que te defienda, porque Dios es justo. Nosotros somos injustos para hacer justicia, así como valga la redundancia. Pero Dios no. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, citas como la que acaba de leer nuestra hermana, tenemos que entender de que tenemos que darle lugares a la ira de Dios. No tenemos que practicar la venganza, no tenemos que practicar eh, nuestra justicia por nuestras propias manos. Entonces, en la comunidad eclesial, esto se traduce en prácticas como la disciplina restaurativa, el perdón, la reconciliación y el dejar el juicio final en manos de Dios. Él sí es justo. Él sí va a tomar, no va a pasar por inocente al que es culpable. Entonces, en vez de devolver el mal, el creyente es llamado a reflejar el carácter de Cristo, quien cuando fue injuriado no respondió con injuria. Ahora, miremos qué dice la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. ¿Quién lo tiene? Por favor, no lo lea, por favor. Estelita. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Mira cómo la palabra de Dios nos confronta tanto. Cuando estoy pasando alguna situación difícil y que me hacen daño, y a veces uno ve que es injusto, ¿tú tomas venganza? Es una gran pregunta. ¿Tú tomas venganza? ¿O analizas en ese momento y miras qué haría Jesús en ese momento? Esa es una buena terapia para nosotros como creyentes. Cuando alguien nos haga daño o algo esté pasando en nuestro alrededor, nosotros podamos decir, Jesús, ¿qué haría en ese momento? ¿Qué haría Jesús? ¿Jesús devolvería mal por mal? ¿Jesús se vengaría? ¿Qué haría Jesús? Y eso nos tiene que llevar a nosotros a cada día a que nuestro carácter sea formado. Y eso es lo que vemos aquí el apóstol Pedro hablando, ¿no? Cuando él fue injuriado, no respondió con injuria, no respondió con lo mismo. A veces uno quiere desigualarse a las personas y yo como mi consejo a todas las personas, no se iguale con nadie, tranquilo, usted tranquilo. Y esto es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo acá en esta cita bíblica, llevándonos a no devolver el mal y a tener a nosotros como estándar de fe, como nuestro gran ejemplo, a nuestro amado Salvador, a nuestro Dios hermoso, Jesús. Él es nuestro estándar de fe, Él es nuestro máximo ejemplo. Entonces, ¿qué haría Jesús en ese momento? Ahora vamos a mirar nuestro tercer encabezado desde la parte teológica, haciéndole un análisis a este devocional. Desde la parte teológica, la justicia de Dios versus la justicia del hombre. Levítico muestra una justicia retributiva, legítima en su tiempo, pero el Evangelio muestra la justicia de Dios revelada en Cristo, que no solo perdona al culpable, sino que asume en sí mismo la culpa del agresor. ¡Ay, qué bendición es eso! Es en la cruz donde se cumple de forma perfecta la ley del talión, pero Dios la redirige hacia sí mismo. Isaías 53:5.
Isaías 53:5. Entonces, si alguno lo tiene, para que por favor no lo lea. Estelita, te tocó también. Isaías 53:5. Sí, ya estoy buscando. Entonces, Levítico muestra una justicia retributiva, legítima en su tiempo. Esa justicia era una justicia realmente legítima y justa en ese tiempo, y lo podemos mirar en nuestro tiempo. Por ejemplo, ABCB coloca un ejemplo ahí de una persona que roba mucho dinero, va a la cárcel, pero nunca devuelve. En Colombia, ¿cuántos políticos se han robado millones y millones de pesos? ¿Qué pasa? Lo condenan y le dan casa por cárcel, paga unos poquitos meses o unos poquitos años, pero nunca devuelve la plata. No la devuelve. Pero también vemos personas que de pronto se robaron una gallina y van a pagar hasta a veces años de cárcel por robarse una gallina. Entonces aquí vemos una justicia injusta. Entonces, en el Antiguo Testamento, en Levítico, por ejemplo, muestra una justicia retributiva legítima en su tiempo. Era justo, la ley del talión era justa en ese tiempo, porque con base al crimen que cometía, así mismito pagaba, así mismo lo condenaban, y era proporcional el castigo, no como en nuestro tiempo. Entonces, es en la cruz donde se cumple de forma perfecta la ley del talión. Pero Dios, ¿qué hace? La redirige hacia sí mismo. Isaías 53:5, Estilita. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Amén. Gracias, Estelita. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Mira qué hermoso lo que es el Evangelio. Todo lo que nos merecemos nosotros. Sí, escuché a un hombre que ya partió con el Señor. Se me olvidó el nombre de él. Él decía, en los mensajes que daba corticos, como una especie de reel, él decía: si Dios me mandara al infierno, yo me iría como un llorón, sabiendo que es justo Dios, y yo lloraría y lloraría en el infierno, porque creo que es justo lo que Dios va a hacer conmigo, y sería un llorón. Se me olvidó el nombre de él. Sproul, gracias. Claro, es que, ¿cómo no va a conocer a Sproul, Carito? Sproul, es que se me había olvidado el nombre. Y él decía eso. Entonces, si Dios quisiera enviarnos al infierno, sería justo sería Dios con nosotros por nuestro pecado. Pero Él, en su infinito amor, en su infinita gracia, decidió Él, por su puro afecto, por su pura voluntad, decidió sacarnos a nosotros de ahí y hacer justa la retribución mía y colocarla en Jesús. Él mismo se hace hombre y paga por el pecado de su iglesia, de nosotros. Él mismo aplacó su ira con él mismo, en Jesús, él mismo. Y ese es lo que es el Evangelio. Es en la cruz donde se cumple de forma perfecta la ley del talión, pero Dios la redirige hacia sí mismo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Todo mi pecado, toda mi maldad, todo lo malo que he hecho, Dios lo llevó hacia la persona de Cristo, y en la cruz del Calvario pagó toda mi maldad, todo mi pecado.
Entonces, la justicia inesperada de Dios es que el inocente paga por el culpable y a través del sacrificio de Cristo, el ofensor es reconciliado. Dios nos reconcilió a nosotros con el Padre, siendo nosotros pecadores. El justo pagó por los pecados de nosotros que somos pecadores. Y lo más hermoso y maravilloso que nos da el Evangelio es que Él pagó por nuestros pecados pasados, por nuestros pecados presentes y por nuestros pecados futuros. Pero eso no es una licencia para seguir pecando. Porque si nosotros, sabiendo que Cristo pagó por nosotros y seguimos pecando y pecando, estamos nosotros mostrando que realmente no somos hijos de Dios, sino que somos bastardos, sino que realmente no hemos entendido lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Cuando a veces yo escucho personas decir que, y hasta un libro, bastantes libros se escribieron en Estados Unidos sobre ese tema, que decía que por qué a las personas buenas les suceden cosas malas. Y había un doctor llamado el doctor Donson, escribió un libro que tenía que ver así, que decía que cuando a personas buenas le pasan cosas malas. Y el mismo Sproul dijo, eso solamente sucedió una sola vez en la vida, sola, y con una sola persona, en la persona de Jesús. Jesús fue una persona buena que pagó por las cosas malas que tú y yo hacemos y que hicimos. Entonces, nuestra aplicación para nuestro devocional. Cuando alguien nos hiera, la respuesta natural es devolver el daño. Pero el llamado de Cristo es a vivir bajo una lógica que desconcierta al mundo. Esta lógica desconcierta al mundo, porque si yo le digo a una persona, tranquilo, no se vengue, deje lugar a la ira de Dios, ¿sí? No se vengue, ame a su enemigo, ¿qué va a decir el mundo? Eso es ilógico. ¿Cómo se le ocurre? A mí el que me la hace, me la paga. ¿Ves? Entonces, el llamado de Cristo es a vivir bajo una lógica que desconcierta al mundo. La justicia del reino. Eso desconcierta al mundo. Por eso Jesús también fue crucificado en la cruz, porque para todo lo que el Evangelio, todo lo que Jesús nos enseñó para el mundo era una locura, para el mundo era loco. Y por eso el apóstol Pablo dice que el Evangelio para unos es locura, para los que se pierden, pero para los que se salvan, ¿qué es? Poder de Dios. Entonces, una justicia que no anula la ley, sino que la trasciende porque está basada en el amor. Esa es la justicia que queremos. Esa justicia basada en el amor. Una justicia que no busca igualar el daño, sino sanar al dañado y al que daña. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje del Evangelio. Un justo pagando por injustos. Ese es. Si tú que me estás escuchando, o estás aquí en el devocional, o lo vas a escuchar en un futuro, quiero decirte que un justo pagó por los pecados de todo aquel que crea en Jesús, que se arrepienta de todos sus pecados y reconozca a Jesús como su único y suficiente Salvador, será salvo de la ira de Dios. Entonces, ¿cuál es el llamado en esta mañana, en este devocional? A no pagar mal con mal, a no vivir siendo con un corazón lleno de rencores, de resentimientos, de raíces de amargura. El llamado es hoy a sanar el corazón, a sanar el alma que a veces está abatida por las ofensas de otros. Y hoy Dios nos lleva a amar, a perdonar,
a tener un corazón conforme al de Dios. Ese es el llamado en esta mañana, en este devocional. Así es de que, hermano, hermana que está sufriendo y que en tu corazón ahí todavía hay esa raíz de amargura que no te deja dormir porque te ofendieron, te hicieron daño, te maltrataron y todavía no lo has podido soltar. Hoy es el día para que lo sueltes y le entregues esa carga a nuestro fiel Creador. Entonces, mis amados hermanos, este es el llamado en este devocional, justicia inesperada. Estelita, ¿nos querías decir algo, aportar algo al tema, una pregunta? Sí, Veo que no, un versículo del Salmo 103, verso 10, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces también ahí vemos cómo esa misericordia de Dios no nos ha cobrado venganza, sino que el Señor nos dio la justicia de Cristo y nos declaró inocentes. amén. Qué maravilloso es el Evangelio. Ese es el Evangelio. ¿Quién nos quiere aportar más? ¿Quiere comentar algo? ¿O alguna pregunta? ¿O algo que no se haya entendido? Nuestra hermanita María, por favor. Pues de pronto no tenga que ver con el tema de hoy. Es un versículo que les quiero dejar para que lo mediten y está en 2 Corintios 6:10. Dice así, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y todo lo poseemos con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, hermanita. Muchas gracias. Así es. Así es. Bueno, ¿quién más? ¿Nadie más? Bueno, hoy Carito está callada. Dios mío, porque algo está pasando. El Carito, ¿por qué estás tan callada? No es cierto, estaba dejando a los hermanos que participaran. Mi hermano, pues agradecerte por el devocional y precisamente recordaba que como el Señor dice, pues en la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Y muchas veces nosotros en nuestra necesidad queremos que el otro pague. O sea, incluso el dejarle de hablar a una persona o el rechazarlo, eh, es como que queremos nosotros nuestra propia. Dame un minuto que Diego tiene el micrófono abierto. Ya. Es como querer que, o sea, que pague a nuestra manera, ¿no? Y recordar que nosotros no fuimos llamados a eso, sino realmente incluso orar por nuestros enemigos y creo que eso nos permite un aliciente más a nuestra alma y el Señor definitivamente muy sabio cuando nos dice que debemos orar por nuestros enemigos, o sea, que está quitando de nosotros y siempre es más fácil como seres humanos mirar qué necesita la otra persona, ¿no? Pero es más difícil mirar de pronto en esta situación qué necesito yo. Entonces, solo como eso, mi hermano. Ay, muchas gracias. Y tienes toda la razón. A veces cuando tenemos pensamientos vengativos, así no le digamos, no, yo lo perdono, pero todavía en mi corazón está ese pensamiento vengativo hacia mi hermano. Eso se tiene que sanar porque esto los lleva a esa raíz de amargura y nos lleva a nosotros a no tener paz con Dios ni con nadie. Y cuando perdonamos realmente de corazón, entonces, entonces realmente lo que vamos a demostrar es que somos verdaderos creyentes cuando sanamos, cuando le pedimos a Dios que nos ayude a sanar. Bueno, mis amados, entonces vamos a dejar ahí y vamos a terminar. Entonces, ¿alguien quiere orar para terminar este devocional? Carito, por favor.
Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias el permitirnos el día de hoy, un día más de vida, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Y Padre, gracias por recordarnos esta justicia perfecta que entregaste, Señor, el sacrificio tan perfecto de tu Hijo por nosotros, Señor, por seres pecaminosos que no lo merecíamos, Padre. Pero gracias porque en tu inmenso amor, Señor, enviaste a tu Hijo para que fuera nuestro sustituto en aquella cruz, Señor. El día de hoy, Señor, nosotros te rogamos que esta verdad que implantada en nuestros corazones, Señor, que la recordemos porque somos muy fáciles para olvidarla, Señor, para olvidar tu gracia, Señor. Te rogamos que quites de nosotros cualquier jactancia que quiera albergarse, Señor, y nos des corazones enseñables, Padre, que nos des dolor por las personas que están muriendo sin ti, Señor, personas que conocemos, Padre, personas que están en nuestras familias y generalmente no somos diligentes, Padre, en la predicación del Evangelio. Entendemos tu soberanía, Señor, pero muchas veces no actuamos como los cristianos que debemos actuar, Señor, y te rogamos que todos los días asiste en nuestros corazones, Padre, y es una oración continua a predicar, Señor, a aquella persona que tú nos permitas conocer, al vecino, al miembro de mi familia, Señor, al de la panadería, bueno, en el trabajo, cualquier persona, Señor, que tú pones en nuestro camino, que podamos compartirles este evangelio, Señor, y que seas tú en tu soberana voluntad obrando, Señor. Te rogamos también, Señor, que cada día más, Padre, tú humilles nuestros corazones y nos permitas parecernos a ti, Señor, a tu Hijo Jesús. Y Señor, el día de hoy, en especial, te agradecemos por responder nuestras oraciones frente a la hermana María Elida. Padre, sabemos que mañana es su cirugía, Señor, y sabemos que su vida está en tus manos, Señor. Te agradecemos por responder nuestras oraciones y te rogamos, Señor, que seas tú dándole calma, que seas tú dándole la confianza para que ella esté pensando, Señor, en que tú realmente eres Dios y que ella es tu hija, Señor, y que tú harás en ella como tú mejor eh, plantees para ella, Señor. Te agradecemos por este tiempo, Señor. Te agradezco por esta familia Corandeo, Señor, que tú continúes fortaleciéndolos a cada uno y que sea cada actuar de nosotros, Señor, cada pensamiento, cada palabra, para tu gloria y para tu honra, Señor. Te agradecemos, te en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Carito. Bueno, mis amados, nos vemos entonces mañana. Entonces, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos Amén. Bendiciones, mis amadas. Nos vemos mañana a 5:30 de la mañana. Chao. recuerde y lo